Agustín Echevarne, que es economista liberal antes de que se hable de los liberales o se vuelva a hablar de los liberales. Antes de que se hable de Milei. Tenés información y sos mirá esto, fíjese. ¿Sos habitué de cripto? ¿Vas a bailar muy seguido a cripto? No, yo la verdad que no. Bueno, sí charlábamos del tema cripto hace como 10 o 15 años atrás, con muchos de los chicos que empezaron cripto en Argentina. Algunos se chateaban con Satoshi o dicen que se chateaban con Satoshi y demás. Y hay una comunidad cripto muy sana en Argentina, muy seria, pero no son los que se acercaron a ese entorno y demás. Y muchos decían, ¿por qué están con ellos? Si los que están acá hay un grupo de gente muy serio que está en este tema. Así que no, yo no soy inversor en eso. Tendré algún poquito de Bitcoin, pero no. ¿Qué pudo haber pasado? Porque vos estás como en el mismo cuadrante ideológico, económico de Milei. Después hay un montón de matices. Yo creo que fue un error grave, que fue un error tal vez de imprudencia, de meterse en algo que es muy complejo. Este tipo de monedas suben y bajan rapidísimo, es un mercado hiper especulativo, son de gente, algunos son muy chicos, otros tienen bastante plata, pero son básicamente timberos, es un mercado de timba. Después están otra parte de las criptomonedas, que es un sector mucho más serio, están las stablecoins, hay un montón de otras cosas, está la tecnología de blockchain que es súper importante para el mundo. O sea, hay un montón de temas, se puede utilizar para mejorar el Estado, se puede utilizar para hacer mucho más eficiencia. Yo creo que hay una enorme tensión, por ejemplo, para dar mucha libertad a la gente. Por eso los libertarios argentinos, muchos estaban en el tema de las criptos desde el principio, porque Bitcoin nace para defenderte del Estado. Entonces, si vos ves un Estado que en el mundo entero se agranda y empieza a aplastar a la gente en todas partes, porque el Estado en Europa, recordemos, una cosa era Europa hace 40 años atrás y otra cosa es Europa de hoy, ¿no? Entonces lo que nos pasó esta semana fue una lástima enorme. Pues si vos mirás la semana pasada, tuvimos noticias muy buenas que pasaron desapercibidas. Por primera vez las empresas estatales dieron ganancias. Aerolíneas Argentinas perdió plata durante 17 años, un promedio de 400 millones de dólares por año y por primera vez dio ganancias. O sea, dijeron, mira, si acá no dan ganancias, las cerramos. Y de pronto dio ganancias. Empezaron a cerrar un montón de cosas. ¿Por qué perdieron 400 millones todos los años? Entonces estamos hablando de cosas muy grosas que están pasando, que son muy positivas. La inflación que está bajando, que cayó al 2,2%. La pobreza cayó al 35%, dicho por la UCA. O sea, más de 20 puntos de caída de la pobreza. Temas muy importantes pasaron y nos quedamos hablando de un tema que finalmente es una lástima, porque la verdad no Aníbal, la parte de la parafernalia y demás y la parte teatral, de acuerdo totalmente. Pero de fondo, lo que está ocurriendo en Argentina es positivo. Argentina está en un camino muy bueno, va a seguir bajando la inflación. Tenemos ahora un problema con la carne porque, viste, que en esta época, estos 2 meses es muy típico que estacionalmente sube la carne, entonces hay unos problemitas. Pero va a perforar el 2% en los próximos meses. Después vas a tener el acuerdo con el Fondo Monetario, que va a llegar, si no es en marzo, será en abril. ¿En qué consiste o qué consistiría y por qué es importante, te parece a vos? Es muy importante porque le va a dar un marco a la Argentina de la solución que falta terminar de saneamiento del Banco Central. Porque ese dinero va a entrar al Tesoro y el Tesoro le va a comprar al Banco Central, le va a recomprar una deuda que está colocada en el Banco Central, le va a pagar la deuda que le debe y entonces el Banco Central va a quedar sólido. Con el Banco Central sólido vas a salir del cepo. Entonces vas a tener acuerdo con el fondo, cepo cambiario, baja de la inflación, baja de la pobreza. ¿Qué va a pasar en las elecciones? Va a ganar. Entonces va a ser un año muy bueno porque vas a ratificar el rumbo. Nosotros estamos trabajando en la Fundación para la segunda ola de reformas. Recordá el nombre de tu fundación. Libertad y Progreso. Existe antes de que fuera conocido Milei. Sí, nosotros trabajamos hace mucho, hicimos más de 5 libros con las reformas que necesita la Argentina. Y te diría que hasta acá hicimos un 25% de lo que hay que hacer. Pero Agustín, ninguna de las personas que forman parte de la Fundación tienen ese nivel de histrionismo. Al contrario, ustedes siempre son personas muy parsimoniosas, gente muy de saco y corbata. Mirá, ahí está, mirá. La comparación dice González. Ahí lo tenés. Es un personaje. Ahí lo tenés con la viola, mirá. Y a mí no me sale eso. ¿Qué querés? ¿Te imaginás vos haciendo eso? No me sale, pero si me diría que puede ser, pero la verdad es que no me sale. Pero yo creo que cuando apareció Milei, esa fue la sorpresa. Que apareció un político totalmente distinto a todos
pero ya cuando se sentaba en los paneles, yo he participado, he estado sentado con Mirta, es decir, es un personaje, ya desde su pelo... Dos niveles de sorpresa, uno el que vos estás diciendo, Aníbal, de cómo esa persona que estaba sentada tal vez acá al lado, ahora está en la Casa Rosada, eso es uno, desde ya. Pero después ya, en la Casa Rosada, el ajuste que metió en un año, y como yo decía el otro día, Claro. Sin disparar una bala prácticamente, porque prácticamente no hubo protestas, no hubo conflicto social, no hubo estallido, que era lo que uno Se se frenó imaginaba todo. desde el día Duplicó uno. duplicó Mirá, la OH, Yo lo que... la tarjeta Bueno, está alimentar. bien. Bueno, perfecto, pero le salió sin estallido que se esperaba. Si a vos te decían el día 1 que iba a bajar el gasto un 25%, que iba a despedir 45.000 personas de la administración pública, que iba a subir las tarifas un 2.000%, y acá estamos, llegamos. ¿Cómo, Mira, yo cómo está, recuerdo- perdóname, cómo está El mundo del espectáculo... la boletería? Las boleterías. No tan bien, no tan bien. ¿Qué La- notan? Porque me parece que la gente tiene la cabeza en otra cosa. Está más preocupada por cómo llegar a fin de mes. Me parece que la gente elige qué tipo de obras va a ¿Cuánto haber. cuesta un ticket? Y está entre 20 y pico para arriba. Y pagar. Entonces, es mucha Familia, plata. Dieguito. El Porque ingreso- Si vas 4, pero sí funciona, después vas a pero sí comer. funciona las giras. 200 luquitas. Está funcionando las giras. Sí. Porque la gente, en vez de trasladarse al centro, se queda en su lugar, siempre va a haber un teatro, entonces las compañías pueden ir y por lo menos tener un teatro acorde o lleno. Acá en la capital, 4 filas, Y no 5 están los filas. turistas uruguayos ni brasileños para mover un poquito porque ya no les conviene el cambio. Porque no les conviene el cambio. Exacto. Eso, hablemos de eso. De la macro va bien, la boletería, Sí. todo eso. Pero me gustaría decir una cosita antes. Dale, si por favor. Porque lo que estás hablando de Javier, porque es interesante. Yo compartí algunas charlas con Javier hace años, cuando todavía no era tan conocido, sin embargo, ya tenía ese histrionismo. Sí. Pero hay una cosa que es importante. Los chicos entienden lo que les dice. No es que solo se quedan con el histrionismo. Esto está ¿Ves? claro. Eso para mí es importantísimo. La Están idea, subestimando a la gente joven. exactamente. Por Yo me eso el acuerdo de- Congreso, que digamos que es el monumento al payaso, ¿no? Esos son unas caricaturas, creo que toda la semana han demostrado el bochorno que son, y creo que eso hace que un pibe joven mira esa película y dice, esto no lo quiero más. Tal Está cual. claro de dónde venimos, pero también la boletería está más caliente o más tibia o Y fría. depende de la obra. y Cuando la producción. macro que vos retratás con éxitos, baja la boletería. Y a la boletería es al restaurante, a la Totalmente. cedería, a la casa de ropa, a todos lados. Argentina lo que pasó es que queda cara en dólares. ¿Por qué? Porque los sueldos se duplicaron en dólares. Pero los sueldos todos ganan más en dólares. En dólares, en el teatro, todos ganan el doble en dólares. Pero te subieron los precios. Lo que pasa es que los precios es un promedio. Y cuando vos mirás el promedio, pero mirás adentro qué es lo que pasó, los servicios que antes te subsidiaban, ahora los tenés que pagar. Entonces, si vos ganás lo mismo, pero ahora tenés que pagar algo que antes no pagabas, para el resto de las cosas te cuesta más. ¿Y no tendría que bajar Sí. un poco los impuestos también de cada Totalmente. cosa? La ropa es un delirio. Absolutamente. Argentina, ¿por qué es cara en dólares? Argentina está plagada de corrupción, está plagada de regulaciones, está plagada de impuestos. Todavía hay muchos impuestos nacionales, pero las provincias siguen aumentando impuestos en vez de bajar el gasto. Y los municipios. Y los municipios te empiezan por ejemplo, en La Matanza ahora se acaba de ir una sucursal del Banco Nación porque le ponen ingresos brutos Claro. espectaculares. Entonces empiezan a decir, muchachos, Con 15 cuadras de diferencia. con 15 cuadras de diferencia, Es mortal eso. no sé, como 7% a 0,4% del impuesto. O sea, está la diferencia fenomenal. Bueno, hay que hacer un esfuerzo para corregir todas estas cosas. Y falta corregir la infraestructura, las inversiones, abrir la economía. Falta muchísimo. El día de mañana vos tenés que poder comprar del exterior, cualquier persona, sin aranceles, y ahí vas a ver que vas a empezar a competir con los precios de los chinos, de la Indonesia, de todos lados, y ahí los precios de la Argentina van a ser menores. Bueno, es un proceso. Bien. Si vamos estoy de acuerdo, si vas a la ciudad de Buenos Aires, la pregunta es ¿por qué suben impuestos? Si acá estamos Claro. diciendo hay que bajar el gasto, hay que bajar impuestos, y acá estás haciendo un trencito que va a ir a 12 kilómetros por hora, ¿no? Que va Sí, a ser o de golpe se manejado- cambia una Milei bicisenda repuso el enfrente impuesto a de las mi casa. ganancias, Pero Milei repuso el impuesto a las ganancias
con Pero esa de- lógica... cierto. Pero Milei está bajando impuestos. Pero repuso el impuesto a las ganancias. Con esa lógica los gobiernos tienen en algún momento un momento pragmático que necesitan los impuestos. Si No, se pero vos es tenés que com- bajar el gasto. si se Esa es la com- diferencia. Si se es comprensivo con Milei, ¿por qué no se es Pero es comprensivo que no es así, con porque Macri? Milei lo que hizo fue una... El punto es bajar el gasto. Pues si vos bajás el gasto, podés bajar impuestos. Entonces, Milei, ¿qué dijo? Primero bajo la inflación, porque es el impuesto a los Pero pobres. la gente que le habían sacado Después el impuesto a las bajo, ganancias le volvió el pero, impuesto. pero por eso, porque él eligió, primero, yo bajo el gasto, pero tengo que bajar la Yo inflación. entiendo la lógica, digo, pero no hay una lógica también eventualmente en el gobierno de la Ciudad de Buenos No, Aires. no la hay, No la hay. porque por la ciudad de Buenos Aires está gastando, despilfarran permanentemente. déficit. A ver Es qué un dice Aníbal. despilfarro Mira. permanente Está en déficit. porque A ver. sube los Yo impuestos. vivo en Pero el una gasto es impresionante. En una calle Billinghurst. Se está cambiando la bicisenda. Sí. ¿Cuál es Hermoso, el motivo? ¿Cuál es el motivo? Pregunto que Pero ya están estaba cambiando, están estaba sacando- no, la hicieron nueva. Porque la ampliaron, porque se chocaban con las bicicletas. ¿Perdón? Bueno, ¿Qué? Es como que no aceptaron, no captaron el no gastar, hay plata. ¿Gastar algo que ya está hecho? Esa es la pregunta que yo hago. ¿Hay que gastar? no, pero a veces las cosas hay que repararlas. Yo circulo por la bicisenda esa que vos estás describiendo, circulaba antes, era angosta, estaba toda despareja. Y si Bueno, queremos que la gente ande en emparejala. bicicleta, y la emparejaron, es lo que le hicieron. Pero fíjate que- es anecdótico. Pero ojo que No, no solo es eso, anecdótico. es la burocracia. Es un A mí me gasto. gustaría un programa de televisión en donde se discuta sobre bicisendas. ¿Es este el programa? Claro. Dale. Pero para que vaya con la No, versión. no, Es Y decirle, está re bueno si vos a usás favor la de la bicicenda. La pregunta que yo simplemente te hago, ¿cuál es la necesidad de ampliar algo que está hecho, nivelala, si ese es el problema, porque Sí. estaba... Pero Yo no vi ningún está bien. problema eh, enfrente a mi casa. no, Mirá yo lo te que quiero es decir que Escuchá la una musiquita, Gus, una para bicicleta. vos. ¿Cuál es? Ahí está, perfecto. Nada, ya que entramos en el tema, sigo. Pero una bicisenda despareja, te podés pegar un porrazo en la bicicleta. Es así de fácil, Aníbal, pero. es Pero un ponele detalle, que sí, nada más. pero la pregunta es, Pero Milei La tomó ampliaron 20 centímetros. No, pero voy a lo siguiente. Pero es un Milei gasto. tomó la nación, Está- bajó los ministerios, las secretarías, eso las estamos de subsecretarias y acuerdo, demás. estamos de acuerdo. No lo hizo la Ciudad de Buenos Aires. No. La ley bases, Milei hizo una ley bases. la ciudad de la Buenos Aires no le hizo una ley recortaron bases. dos puntos de coparticipación, un punto largo, un punto y medio, un punto largo. la ciudad de Buenos Aires se coparticipación perdió- Y no se la devolvieron a pesar de los fallos de la Corte. La ciudad de Buenos o con Aires- cuentagotas. la- ¿Sí o no? Sí, la ciudad de Buenos ¿Sí Aires. o no? Sí, sí. La Es ciudad, mucho dinero, ¿eh? Además, la ciudad de Buenos Aires se perdió una montaña de plata cuando desaparecieron las LEVAX o las LELIX, porque cobraba ingresos brutos sobre eso. Claro. Y como esa deuda pasó al Tesoro, ya no hay más LELIX o LEVAX, o no me acuerdo cuál, en el Banco Central, entonces se le cayó una recaudación espectacular a la ciudad de Buenos Aires, Bah, que digamos, era un nació impuesto como contra... espantoso, ¿no? ¿Cómo? Era un impuesto espantoso. No, ya sé, pero la plata es la plata. Esa- Sí. Pero es una paradoja. Hay que porque bajar esa- el gasto. Sí, no, eso yo estoy de acuerdo, lo estoy explicando. eso es lo Y raro. no solo la Caída Ciudad de la Buenos recaudación. Aires, la Ciudad de Buenos Aires, las provincias. Vos vas a las provincias, vas a los municipios y demás. Es impresionante el despilfarro. Podemos Dejame hacer, decirte le un puedes despilfarro. tomar, ahí está. Aquí. Ahí lo Se tenés. juntó, tomale qué exámenes hace entre en febrero Valenzuela, pregúntale. Anda haciéndole ingreso bruto. Bueno, pero no solo eso, pero la pregunta es, por ejemplo, Consejo Deliberantes, ¿es ad honorem o están pagándolo? Tiene que ser ad honorem, porque nosotros creemos que hay que hacer mucho más ajustes en todos lados. Tomás a Moreno, en Moreno tienen, por ejemplo, creo que son 800 empleados o 400 empleados en el Consejo Deliberante. 4 pisos, 8 cafeteros, no cafeteras, 8 cafeteros que van y te sirven 2 por piso, se reúnen una vez cada 15 días. Es absurdo. Se tienen que reunir en una escuela, vender esos 4 pisos, no tener ningún empleado o a lo sumo 2 para todos, lo único que tienen que hacer es convocarlos para reunirse. Es decir, O hay- generarles un nuevo trabajo. entienden que hay que hacer... ¿Cuántos empleados Entonces, hay en decí- el Consejo de Deliberantes de... No, en total en 3 de febrero hay 3.400 Ah, y municipios bueno. de la zona tienen entre 9 y 10.000. Mira, Primero. no hay plata significa hay restricción presupuestaria. En un país que hay mucha pobreza, en un país donde la clave es, nosotros hablamos de capital humano, ¿no? El presidente hizo un ministerio de capital humano, ¿por qué? Porque el capital de un país son los cerebros de los niños. Entonces, lo más importante es lo que pasa los primeros 5 años de vida. Recorres el conurbano y te da lástima.
Vos vas a los pagos de ICI, a José Cepaz, que están gobernados por el peronismo de 1995 que se creó, y es un espanto lo que pasa ahí adentro. Vos vas a las casas y los chicos tienen piso de tierra, es impresionante el desastre que hay. Hay narcomenudeo, hay un desastre fenomenal. Hicimos un estudio neuroemocional de los chicos que están ahí y de las familias. ¿Cómo es? ¿Qué releva un estudio neuroemocional? Releva cómo están los chicos desde el punto de vista de su cerebro, desde el punto de vista neurológico y de sus emociones. Pero no solo vimos los chicos, sino también qué está pasando con las familias. En los 3 barrios rojos, que son 3 barrios ¿Quién lo espantosos. hizo? ¿Tu fundación? No, hicimos un acuerdo con una fundación que se llama The Wellbeing Planet. Y lo hicieron ellos, hicieron un informe de 85 páginas y te pones a llorar cuando lo lees. Cuando yo se lo mostraba al sacerdote que está ahí, que hace un trabajo extraordinario desde hace 35 años, lo que está dentro de su hogar, de lo que es un hogar de día, es el San José Providente, está muy bien. Le salió mejor que el Tecnológico de Monterrey, en México. Pero cuando asumís la parte de las familias, ahí se da vuelta la película y hay una tasa de depresión. Porque ¿qué pasa? Cuando vos tenés un sistema... Decime 2, 3 resultados. Mira, lo que pasa es, vos das durante 20 años planes sociales, destruís las familias, tenés mucho más familias monoparentales. Lo que le pasa ahí es que las familias empiezan a recibir, pierden la autoestima, aumenta la depresión. Al aumentar la depresión, después aumenta también el resentimiento. Entonces, tenés una situación donde los padres ya no se quieren ocupar de los chicos. Y 0 trabajo. Y bueno, el padre hizo una chocolatería, hace un espectáculo. El 70% de los gastos lo hace de su propia chocolatería, es una fábrica de chocolates. Es un lugar maravilloso. Lo que hace él. Pero lo que está alrededor no es lo mismo. Es una cosa espantosa. Y el deterioro de las familias, cuando vos en lugar de trabajar recibís planes sociales, ese es el cáncer que tiene Argentina. Y es muy grande ese cáncer. Y nos va a llevar un montón de tiempo trabajar en eso.